Bienvenidos sean todos a la iglesia River Oaks en español. Una iglesia donde hemos confirmado que con Dios se vive mejor. Y se vive mejor porque tenemos un Dios que desea una relación personal. Siendo el Dios soberano, creador del universo, Él desea una relación personal con cada uno de nosotros. También se vive mejor porque tenemos a un Dios que le importa, a Él le importa. A Él le importa la dirección y la calidad de tu vida. Como siempre hay que recordar que no somos una religión, somos una comunidad que busca servir a Cristo. Somos una iglesia que existimos para desarrollar discípulos, alumnos de Cristo, comprometidos a ir a aquellas personas que todavía no tienen una esperanza eterna en Cristo Jesús. Somos una comunidad de cristianos, de seguidores de Cristo que estamos comprometidos a crecer en esa esperanza que tenemos en Cristo. Somos una comunidad de personas que hablamos español en el norte de América, comprometidos a mostrar el amor que produce la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y eso me emociona. Y también estoy emocionado porque a continuación vamos a continuar con José. Una vida llena de integridad, perseverancia y perdón. Y hoy el título del mensaje es ¿perdonar o no perdonar? Así que dígale a la persona que está a su lado, ¿perdonar o no perdonar? Vamos a tratar de responder esa pregunta. Yo sé que algunos ahorita ya como que se quieren levantar y ir mejor, como que ya no me gusta lo que va a decir el pastor. No se preocupe, yo he estado en su lugar también. La semana pasada aprendimos cómo no vivir con años de culpa y remordimiento como los hermanos mayores de José hicieron. Y fuimos desafiados, hablando de la semana pasada, a través de la palabra de Dios, a confesarnos, a pedir perdón y procurar restituir lo más que podamos a aquellas personas que con nuestras palabras y con nuestras acciones hemos ofendido y hemos herido. Porque así se puede iniciar el camino para experimentar la libertad, la sanidad y el gozo espiritual como físico que esto nos puede traer. Y hoy quiero hablar de cómo y la importancia de perdonar a aquellas personas que nos han ofendido y dañado en el pasado, en el presente y cuando lo hagan en el futuro. Podemos decir que la semana pasada aprendimos a qué hacer cuando nosotros éramos los ofensores. Y esta semana vamos a aprender a qué hacer cuando nosotros somos los ofendidos y los perjudicados por las acciones y las palabras de otros, nos hayan pedido perdón o no. Y continuando con la historia de José, una historia de integridad, perseverancia y perdón. Vemos que la circunstancia específica que reunió de nuevo a José y a sus 10 hermanos mayores fue el hambre que José le había predicho por el sueño que tuvo el faraón de Egipto. Se hizo una realidad el hambre. Y por esta hambre él se volvió a unir con sus hermanos. Y los quiero llevar a Génesis, capítulo 41, versículo 53. Y vamos a leer hasta el capítulo 42, versículo 7, que dice: finalmente acabaron los 7 años de cosechas abundantes en toda la tierra de Egipto. Después comenzaron los 7 años de ¿qué? De hambre, tal como José había predicho. El hambre también azotó a todas las regiones vecinas. O sea, no solo fue en Egipto. Pero en todo Egipto había alimento de sobra. Con el tiempo, sin embargo, el hambre se extendió por toda la tierra de Egipto también. Cuando la gente reclamó alimento al faraón, él les dijo: vayan a ver a José y hagan todo lo que él les diga. Entonces, dada la gravedad del hambre en todas partes, José abrió los graneros y distribuyó grano a los egipcios, porque el hambre era intensa en toda la tierra de Egipto. Y llegaba a Egipto gente de todas partes para comprarle grano a José, porque el hambre era intensa en todo el mundo. Capítulo 42.
Cuando Jacob oyó que había grano en Egipto, les dijo a sus hijos, ¿por qué están ahí sin hacer nada, mirándose unos a otros? Si algún día usted llega a tener adolescentes, eso va a ser una frase que va a usar usted. Así que la puede comenzar a practicar. He oído que hay grano en Egipto. Desciendan a Egipto y compren suficiente grano para que sigamos con vida. De no ser así, moriremos. Entonces, los 10 hermanos mayores de José descendieron a Egipto a comprar grano. Pero Jacob no dejó que el hermano menor de José, Benjamín, fuera con ellos por temor a que pudiera sufrir algún daño. Así que los hijos de Jacob llegaron a Egipto junto con otras personas para comprar alimento, porque el hambre también había llegado a Canaán. Como José era gobernador de Egipto y estaba encargado de vender el grano a todas las personas, sus hermanos tuvieron que acudir a él. Cuando llegaron, se inclinaron delante de él con el rostro en tierra. Y José reconoció a sus hermanos enseguida, pero fingió no conocerlos y les habló con dureza. ¿Ustedes de dónde vienen?, le preguntó. De la tierra de Canaán, contestaron. Venimos a comprar alimento. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra que es perfecta, que es vida. Señor, queremos recibir lo que tú tienes para nosotros en esta tarde. Háblanos, Espíritu Santo, ministra de acuerdo a nuestra necesidad. Sabemos que de aquí, de este auditorio, vamos a salir mejor. Vamos a salir con una fe más fortalecida y más madura. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y lo que pasó a continuación, o en los próximos capítulos, y durante un periodo de algunos meses, es José sometiendo a sus hermanos mayores a una serie de circunstancias que reveló el cambio de corazón y carácter ocurrido en sus vidas. Y lo invito a que lea los detalles en su hogar. Pero José no reveló su identidad hasta después. Algo que está documentado en Génesis capítulo 45, versículo 1 al 8. Y esto que vamos a leer a continuación tomó lugar después que Judá. ¿Quién es Judá? Uno de los hermanos mayores de José. Pero tomó lugar después que Judá estuvo rogando por la libertad de Benjamín, hermano menor de José, porque Benjamín había sido culpado de robo. Y esto fue una acusación totalmente iniciada y planeada por el mismo José. Puede leer los detalles en su casa. Pero los quiero llevar a Génesis capítulo 45, versículo 1 al 8, que dice: José ya no pudo contenerse. Después que su hermano le estuvo rogando, ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala y él les dijo a sus asistentes: salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Acuérdense que él estaba hablando el idioma de Egipto. Y él todo este tiempo se estuvo comunicando con sus hermanos a través de un traductor, un intérprete. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo. Y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Soy José, dijo a sus hermanos. Y enseguida José hace una pregunta muy importante: ¿vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles: soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más. Entonces, ¿cuántos años ya tenían en el hambre? ¿Y cuántos ya habían pasado con abundancia? Para un total de... Correcto, ok, muy importante.
Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Ustedes pensaron que eran ustedes, pero no, fue Dios. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de Egipto. Fue Dios el que me hizo. Notemos que José ya tenía 39 años cuando se volvió a reencontrar con sus hermanos. Y sabemos eso porque la Biblia aclara que él tenía 30 años cuando lo hicieron gobernador de Egipto. Y si le sumamos, acuérdense la suma, si le sumamos 7 años de abundancia y después le agregamos 2 años de hambre, esto da un total de 39 años. Notemos que José y sus hermanos para este entonces ya habían estado separados por 22 años. La verdad es que ni tú ni yo hubiéramos podido planear un más perfecto momento para la venganza. José tenía a sus hermanos totalmente vulnerables a sus mandatos y deseos. José en este tiempo tenía el poder de mandar a decapitar a sus hermanos sin ser cuestionado por nadie. La única pregunta que tenía que responder era si lo hacían adentro o afuera. José tenía el poder de mandarlos a una cárcel como la que él mismo había estado prisionero. Si solo José hubiera vivido todos sus años de sufrimiento con odio, rencor y resentimiento en su corazón hacia aquellos que inicialmente lo quisieron matar, pero que terminaron llevándolo a 13 años de sufrimiento como esclavo y prisionero. Él los hubiera mandado a la cárcel por unos años y después los hubiera mandado a decapitar o los hubiera hecho sus esclavos. Diciéndose, si ellos me hicieron sentir y pasar todo esto, que ellos también sientan y pasen lo que yo pasé y lo que yo sentí. Pero José decidió hacer lo inexplicable, pero José decidió hacer lo extraordinario, pero José decidió hacer lo correcto delante de Dios. José decidió perdonar a todos sus hermanos de todo el mal que le hicieron y de todo el mal que lo hicieron pasar. Y esto me lleva a mi primera observación, que es perdonemos como seguidores de Cristo. Es nuestro deber perdonar. Y esto no quiere decir que vamos a ignorar que fuimos grandemente heridos, pero sí quiere decir que Dios nos ha dado la capacidad de perdonar, nos hayan pedido perdón o no, Dios nos ha dado la capacidad de perdonar. Notemos que José, al revelar su identidad, él le recordó a sus hermanos el agravio que ellos le habían causado. Pero al mismo tiempo reconoció la soberanía y providencia de Dios y mostró perdón al mostrar amor y buena voluntad hacia sus hermanos mayores. Y aunque no debemos ignorar el daño, pero sí debemos reconocer que el camino a la sanidad solo se iniciará cuando tomamos el primer paso para iniciar el perdón. Y ese paso lo tomamos, yo lo tomo, usted lo tiene que tomar. Y Luis, ¿qué es perdonar? Perdonar es excusar una falta, es excusar una herida, una ofensa. Perdonar es decidir dejar de sentir y mostrar rabia o resentimiento en contra de alguien. Perdonar es absorber el pago de una deuda y considerar la deuda cancelada. Y José hizo estas 3 cosas. José excusó la falta y la ofensa de sus hermanos. José decidió dejar de sentir y mostrar rabia y resentimiento en contra de sus hermanos mayores.
José absorbió el pago de la deuda y consideró la deuda cancelada, algo confirmado cuando él fue un hermano que dio y ayudó a sus hermanos mayores y a sus familias sin esperar nada a cambio. Notemos que la venganza, el desquite y la represalia es todo lo contrario al perdón. Notemos que la venganza, el desquite y la represalia es el acto de castigar a otro a cambio de un mal o una lesión recibida por su parte. Pero José reaccionó de la forma que Dios nos instruye en Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21, que dice: nunca, todos juntos repitan, nunca. Quiere decir que no hay excepciones. Humanamente queremos y pensamos que hay excepciones, pero no hay. Devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen ¿qué? No sea como el borrachito. Una vez un amigo le preguntó a su amigo borracho y le dijo: amigo, ¿por qué usted siempre anda borracho? Y el borracho le dice: amigo, es porque por la venganza. Y el amigo le dice: pero ¿cómo es eso que da venganza? Bueno, desde que el alcohol destruyó la vida de mi padre, yo decidí vengarme y tratarlo de consumirlo todo y desaparecerlo. No fue tan chistoso, pero bueno, no haga como él. Tenía tiempo sin echar un chiste. Alguien dijo gracias a Dios, qué bárbaro. Vamos a continuar con la lectura. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Exactamente lo que hizo José con sus hermanos. Continuemos. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza. Más bien venzan el mal haciendo ¿qué? Notemos que estos versículos resumen lo principal de la vida cristiana. Si amamos a alguien de la misma manera en que Cristo nos ama, estaremos dispuestos a perdonar. Porque si hemos experimentado la gracia de Dios, desearemos transmitirla a otros. Debemos recordar que la gracia es un beneficio inmerecido. Cuando procuramos bendecir a un enemigo, no estamos justificando sus maldades, sino que los reconocemos como personas creadas a la imagen de Dios. Lo perdonamos y lo amamos a pesar de sus pecados, tal como Cristo hizo conmigo y contigo. Porque los perdonados demuestran ser perdonados al también perdonar a otros. Notemos que en estos días de amargura, venganza y represalias, lo puede ver en las noticias, lo puede ver en nuestra comunidad. La orden que da Dios a través de Pablo con estos versículos parece imposible de cumplir. Si alguien nos hiere profundamente, Pablo nos dice que en lugar de darle su merecido, debemos proveer para sus necesidades. ¿Y por qué? ¿Por qué Pablo nos exhorta a perdonar a nuestros enemigos? Porque el perdón puede romper un ciclo de represalias y conducir a la reconciliación. Porque el perdón puede causar que el enemigo se avergüence de sus actos y cambie su manera de ser, sí. Porque el perdón nos impide devolver mal por mal. Notemos que
El perdón involucra tanto nuestras actitudes como nuestras acciones. Aunque nos sea difícil querer perdonar a alguien que nos haya herido, tratemos a esa persona bondadosamente. Si es posible, dígale que desearía remendar la relación. Por lo normal, nuestras nuevas acciones llevan a buenos sentimientos. Así que, como seguidores de Cristo, si usted se considera un seguidor de Cristo, es nuestro deber decidir perdonar inmediatamente después de recibir una ofensa. Y esto me lleva a mi segunda observación, que es, somos los más beneficiados cuando perdonamos. Repito, somos los más beneficiados cuando perdonamos. Y cuando decidimos no perdonar, somos los que más perdemos. Así que decidamos otorgar el perdón así como José lo hizo a lo largo de su vida. Algo confirmado por el reflejo de la presencia de Dios y el éxito que tuvo en las diferentes etapas de su vida. El gran éxito que tuvo José tuvo que ver mucho con el perdón que él le dio a sus hermanos. El perdón que él mismo le tuvo que dar a Potifar y a su esposa. Así que decidamos otorgar perdón, porque si no perdonamos, nos llenamos de amargura y el dolor consumirá todas nuestras fuerzas. Así como se requiere humildad para pedir perdón, también es necesaria esa humildad para otorgar el perdón. Ahora, no es fácil conceder el perdón porque el daño nos indica que tenemos la razón, que estamos heridos, que no es justo otorgarlo porque la otra persona ha fallado en repetidas ocasiones. Pero si no brindamos perdón, matamos el amor. Establecemos distancia y podría caerse en reclamos interminables. Más si esa relación es una relación cercana a usted y a mí. Decidamos otorgar el perdón, porque si no perdonamos, aunque usted a lo mejor no sabía esto, si no perdonamos, Dios no nos perdona. Si no perdonamos, Dios no nos perdona. Incluso la mayoría de los que estamos aquí, si no todos, ya hemos declarado estas palabras en el Padre Nuestro. ¿No me cree? Vamos a leer el Padre Nuestro en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 15, que dice, ora, y este es Cristo hablando, ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Y versículo 14, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Jesús nos da la advertencia sorprendente sobre el perdón. Si rehusamos perdonar a los demás, Dios tampoco nos perdonará. ¿Por qué, Luis? Porque cuando no perdonamos a los demás, negamos que ellos, igual que nosotros, somos pecadores y necesitamos el perdón de Dios. Esto no quiere decir que el perdón de nuestros pecados sea el resultado de nuestro perdón a otros, pero sí quiere decir que nuestro perdón a otros sí está basado en nuestra comprensión de lo que significa ser perdonado. Es fácil pedir perdón a Dios, pero es difícil perdonar a otros. Y es por eso que cuando le pedimos a Dios que perdone nuestros pecados, debemos preguntarnos: ¿he perdonado a las personas que me han ofendido? Porque si no hemos perdonado a aquellos que nos han ofendido, Dios tampoco nos perdonará. Así que perdonemos para así
ser perdonados. Decidamos otorgar el perdón, porque el perdón quita un peso enorme y nos permite vivir más livianamente. El perdón nos permite arrojar lejos de nosotros el odio, la ira y la amargura. Nos libera del pasado y nos permite recobrar la dignidad para establecer vínculos saludables en el presente. Nos permite hablar del tema con tranquilidad y superar las diferencias. Y no es fácil, porque conceder el perdón también requiere el tiempo necesario para enfriar nuestras emociones. Y aunque no es fácil, sí se puede y sí vale la pena. Decidamos otorgar el perdón, porque quita la carga de lástima para así vivir con libertad y paz. Pero eso sí, tenemos que perdonar sin exigir cambios, ni implementar condiciones, ni porque la otra persona se lo merezca o no. Lo hacemos por obediencia a Dios y beneficio propio. Decidamos otorgar el perdón, porque no perdonar sacará lo peor de nosotros y nos impide amar, y dejamos de amar. Decidamos otorgar el perdón, porque el perdonar no significa que olvidamos lo ocurrido. Simplemente decidimos que no nos atará al dolor. Ahora, es necesario aclarar que el no olvidar es importante porque nos sirve como mecanismo de autodefensa, de sobrevivencia y crecimiento. El no olvidar es importante porque es un aprendizaje que nos ayuda a mejorar corrigiendo lo que está mal y lo que lastima. Decidamos otorgar el perdón, porque la vida continúa y no podemos quedarnos atrapados en el pasado. Con el paso del tiempo, cuando perdonamos, podemos recordar lo ocurrido, pero sin dolor y sin rencor. Decidamos otorgar el perdón, porque recobramos dignidad y valor personal. El registro histórico está, pero la herida ya no duele. Decidamos otorgar el perdón porque nos permite recordar sin odio, sin reclamos, sin gritos y sin ofensas. Elimina los deseos de venganza y nos regresa la tranquilidad emocional y espiritual. Decidamos otorgar el perdón, porque nos liberará del dolor que llevamos por dentro, lo cual nos permite llevar a una vida, nos permite llevar una vida emocional saludable. Y necesito aclarar que hay situaciones donde la reconciliación no debe darse. El perdón se tiene que dar, pero la reconciliación a lo mejor no debe de darse. La reconciliación no se aconseja en aquellos casos donde el abuso, la agresión, los desórdenes psicológicos severos o las adicciones ponen en riesgo nuestra integridad, salud y seguridad personal. A fin de cuentas, para que la reconciliación tome efecto, se necesitan dos personas dispuestas a hacerlo. Pero para perdonar a otros, solo necesitamos nuestra decisión y nuestra disposición. Decidamos otorgar el perdón, porque tenemos que cerrar los ciclos de la vida, sanando las heridas del pasado que lastiman las relaciones del presente. Decidamos otorgar el perdón porque potencia nuestra vida para seguir amando. Y el no hacerlo nos ata a la amargura. Y ya usted ya lo sabe. Decidamos otorgar el perdón, porque conviene y es saludable. Decidamos otorgar el perdón, porque si realmente somos cristianos, es un mandato de nuestro Rey Cristo Jesús. Perdón. Perdón requiere una buena dosis de misericordia, requiere compasión, humildad, determinación y voluntad. Perdón requiere firmeza para mantenerlo en el tiempo hasta que produzca salud emocional y espiritual. Perdón es lo que Dios dijo que debíamos hacer antes de que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Perdón se vive primero en el corazón, se sostiene con la voluntad y se exterioriza con la honestidad. El perdón
se otorga para vivir en paz y en libertad con nosotros mismos. El perdón se puede otorgar sin la presencia de la otra persona. ¿Y cómo se perdona, Luis? Se perdona soltando lo que duele y rompiendo la lista de las deudas pendientes. Rompa esa lista. Y declarando esa lista que usted tiene mentalmente, a lo mejor hasta muchos de ustedes ya la tienen escondida por ahí. Declárelas canceladas. Como José hizo con sus hermanos. Se perdona insistiendo en creer que eso ya pasó y no puedo devolver el tiempo para cambiar lo que hice o lo que me hicieron. Se perdona dejando de hacer viajes a los recuerdos dolorosos del pasado y viviendo el presente con libertad. Se perdona cerrando el ciclo del dolor y abriendo sin rencor un nuevo capítulo de amor y esperanza. Luis, ¿y cómo sabemos si hemos perdonado? Sabemos cuando hemos perdonado, cuando ya no basamos nuestro trato ni nuestros deseos hacia la persona que nos hirió en el dolor que nos causaron. Algo difícil de hacer, pero muy gratificante cuando lo hacemos. Sabemos cuando hemos perdonado, cuando dejamos de regularmente estar reproduciendo los pensamientos. ¿Y cuántos han reproducido películas, no, de lo que pasó? Es la película. Y uno es el pobrecito, ¿no? Yo lo he hecho, perdonen. No soy pastor, pero lo he hecho. Ya tenemos que dejar de estar esos pensamientos recordando y hasta nos ponemos a llorar solitos de que pobre de mí. Porque según nosotros somos las víctimas y esas heridas fueron muy fuertes. Ya dejemos esos pensamientos. No avanzan nada. Deje de estar perdiendo energía en esos pensamientos. Corte con esos pensamientos y cuando sea tentado a tener esa película de Hollywood que usted tiene en su mente, diga, ya yo perdoné. Y comience a pensar en todas las bendiciones que Dios le está dando al momento. Sabemos cuando hemos perdonado, cuando genuinamente decidimos desear la bendición a la persona que nos ofendió. Nos haya pedido perdón o no, nosotros queremos que esa persona sea bendecida, siendo la bendición más grande e importante para su vida, la transformación de su corazón, resultado de un genuino arrepentimiento de sus pecados que lleva a una relación íntima, personal y eterna con Cristo Jesús. ¿Y a quiénes debemos perdonar, Luis? Muchas veces la persona con que usted necesita iniciar el proceso del perdón es la persona que tiene usted a su lado. Pero no se queda ahí. A toda persona que nos haya ofendido y herido. Nos haya ofendido a nosotros o a nuestros seres queridos. Como lo puede ser un cónyuge, los padres. Hubieron padres que muchas personas han tenido padres ausentes. Como pueden ser aquellos familiares complicados. Como pueden ser aquellos jefes complicados. Como pueden ser los ex esposos o ex esposas o ex compañeros de trabajo. Ex compañeros de negocio. Usted llena el blanco. Pero a todos, no hay excepción. Notemos que el perdón no es un evento único, es un proceso, es una decisión sostenida en el tiempo hasta que produce la paz que estamos buscando y la libertad que necesitamos. Y se lo digo por experiencia propia. Notemos que el perdón es una declaración que podemos y debemos renovar a diario. Y la bendición más grande que podamos encontrar escondida en una difícil decisión, como lo es el perdonar, es la realidad de que un seguidor de Cristo no tiene otra opción más que perdonar a aquellas personas que le ofendieron y le hirieron. No hay otra opción, hay que perdonar. Así que decidamos perdonar diariamente como Dios nos manda.
para así ser los más beneficiados y poder experimentar la libertad y la paz que el perdón y la misericordia de Dios solo nos puede dar. Porque el perdón, más que un regalo para otros, es un regalo para nosotros. Y esto me lleva a mi tercera y última observación del día. Y esta es: por muy injusta que sea la ofensa recibida, siempre hay una oportunidad para crecer en nuestra fe y nuestro carácter. Podemos decir que la amargura no siempre viene de las injusticias que nos han acontecido, pero sí por nuestra incapacidad de aceptar los momentos difíciles y entregárselos al Señor. Y la invitación hoy es que decidamos dar gracias por lo que hemos pasado y continuemos nuestro camino, decidiendo creer que Dios lo permitió dentro de su soberanía para nuestro beneficio, para nuestra bendición y para la gloria y honra de su nombre. Y gracias a Dios por el agua. Algo que José claramente entendió. José vio el sufrimiento y vio que Dios lo permitió y Dios lo bendijo. Algo que podemos leer en Génesis capítulo 45, versículo 5, que dice: pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. José hablándole a sus hermanos. Interesante, miren lo que dice: fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Y también lo vemos en Génesis capítulo 50, versículo 19 al 21, que dice: pero José les respondió: no me tengan miedo, ¿acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo y me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, Wow. Observemos que José vio todo lo que le pasó como algo que Dios usó para salvar a su familia y al país de Egipto. Y no solo al país de Egipto, sino todos sus alrededores de los años de hambre. Observemos que Dios lo pudo haber prevenido todo, ¿sí o no? Claro que Dios pudo haber prevenido todo lo que José pasó. O él pudo haber usado otros métodos para lograr su propósito. Pero en su soberanía, Dios decidió hacerlo así. Y José, adivinen qué, decidió aceptar su historia así como Dios la permitió. La permitió con dolor, sufrimiento, pérdidas, injusticias y todo lo demás. Pero al final, José permitió con dolor, sufrimiento, pérdidas y todo. Él permitió que esto lo llevara de ser un joven arrogante de 17 años. Permitió que estas injusticias, estas pérdidas y este sufrimiento lo llevara a ser un adulto, jefe de Estado, con un alto nivel de perseverancia, integridad y perdón, que Dios usaría para bendecir a muchas personas, incluyendo a sus propios agresores, sus hermanos mayores. Observemos que lo que sea que hayamos pasado, estamos pasando o podemos pasar, cuando decidimos entregárselo a Dios y confiar en su soberanía, y muchas veces estoy hablando ni entendiendo el por qué y el para qué, te garantizo que tenemos una gran oportunidad para crecer en nuestra fe y ver cómo al final Dios usa todo para el bien de aquellos que le amamos. Y la pregunta con la que quiero terminar hoy es: ¿hay alguien en tu vida que te ofendió, que te dañó, que te robó? ¿Te lo hizo a ti o te lo hizo a un ser querido que aún no has perdonado?
y necesitas decidir perdonar lo antes posible. Y hoy yo quiero ayudarte a iniciar o continuar el proceso de perdonar e iniciar un nuevo capítulo de amor y libertad espiritual y emocional con la siguiente oración. Va a estar aquí en las pantallas. Esta es una oración que si te atreves a creerla y te atreves a activarla en tu vida, te librará de una carga que Dios nunca tuvo la intención que llevaras. Y quiero que todos miremos a las pantallas, teniendo la pregunta en mente. ¿Hay alguien en tu vida que te ofendió y dañó fuertemente, que aún no has perdonado y necesitas decidir perdonar lo antes posible? Y quiero que todos nos pongamos de pie y usted se atreva a iniciar el proceso de perdón. Y todos juntos leamos: Señor, con tu ayuda, yo hoy decido perdonar, llena el blanco, por haberme, llena el blanco. Yo quiero vivir libre de cualquier sentimiento de venganza y resentimiento. Todos juntos: yo creo que puedo crecer a ser una persona más fuerte debido a esta experiencia dolorosa. Y también creo que tú vas a hacer que todo obre para bien. En el nombre de Cristo, yo oro. Amén y amén.